Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 25 de diciembre. Hemos llegado a la solemnidad de la Natividad del Señor Jesús, o como la conocemos también, la fiesta de la Navidad. Muy bien, eh, vamos a la misa del día. La misa del día, esta es la misa que se celebró en la víspera, ¿no?, de la noche. Nos interesa entonces la misa del día. Aquí está. Tenemos entonces las lecturas de la misa del día de la solemnidad de la Natividad del Señor Jesús. Vamos a la primera lectura y tenemos la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos del 7 al 10. Veamos qué nos dice el profeta Isaías. Nos dice: qué hermosos son los montes, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión: tu Dios reina. Bueno, obviamente, una profecía mesiánica, ¿no? Bien directa. Aquí el mensajero, como habíamos visto también en Malaquías, se refiere al Señor, pero también podría referirse a Juan el Bautista, ¿no?, que también inicia anunciando la buena noticia, la buena nueva o el Evangelio. Y entonces, tu Dios reina. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. También esa es una alusión bastante transparente, ¿no? Eh, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. Y aquí obviamente es una referencia a Jesucristo, a pesar de que para ellos era Dios mismo, ¿no?, que volvía. ¿Por qué? Volvían del exilio, del cautiverio en Babilonia. Pero es una profecía mesiánica, ¿no?, referida al nuevo tiempo, ¿no?, tiempo de Jesucristo. Rompan a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Esta expresión, ¿no?, el brazo, el Señor, su santo brazo, ¿no?, el Señor va a mostrar su santo brazo, es una referencia al poder. Recuerden que en la cultura de esa época los judíos siempre pensaban en defenderse de los enemigos. Entonces, todas las campañas de los reyes como David, especialmente David, ¿no?, eran muestra de la fuerza del Señor que los acompañaba, ¿no?, y les daba la victoria. Entonces el Señor muestra su santo brazo. También la Santísima Virgen en el Magnificat, ¿no?, hace alusión a aquel Señor, su santo brazo. Lo mismo que Zacarías, ¿no?, en el cántico. Bueno, entonces es una muestra del poder real. Pasamos al Salmo responsorial
97, cuyo responso es: los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. También, ¿no? Muy mesiánico, ¿no? Confines de la tierra, o sea, incluye a todos, todos los pueblos. Y la salvación de nuestro Dios, que es, digamos, el significado de Dios salva, ¿no? Que es Jesucristo, Yahshua. Entonces nos dice el salmista: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aquí está, ¿no? Lo que les decía, es su poder, es su santo brazo. Eh, y canten un cántico nuevo. Miren, el pueblo judío tenía cantidad de salmos, ¿no? Muchos de ellos eran cantados. Y hay alabanza, acción de gracias, como es el presente salmo, ¿no? Es de acción de gracias y alabanza al Señor, Dios. Y entonces, ¿por qué nuevo? ¿No? Porque es precisamente lo nuevo que trae la victoria, ¿no?, del Señor en la era mesiánica, ¿no? La salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Bueno, revela a las naciones su justicia, ¿no? Entonces ya habla que es no solamente al pueblo judío, sino a todos los pueblos, a todas las naciones, ¿no? Que es el paso lógico, ¿no?, de la redención, o sea, el rescate, la salvación, la redención a todo el género humano, ¿no? Y empezando por los judíos, que claro, no lo aceptaron, no lo reconocieron, excepto un pequeño grupo, ¿no? Un resto, como se dice, del pueblo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. También, ¿no? Es toda la tierra. Y han contemplado, o sea, ya dicen, o sea, ¿qué más mesiánico que una referencia a Jesucristo, ¿no?, con su nacimiento? Recuerden que estamos celebrando ahorita la Navidad, ¿no? Y entonces aquí ya se adelantan, ¿no? A pesar de que ellos no saben todo esto, lo aseguran en el sentido de la vuelta de Jerusalén, ¿no? La reconstrucción, la vuelta del pueblo judío, después del cautiverio en Babilonia. Entonces, los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, griten, vitoreen, toquen. ¿Qué más fiesta? ¿Qué más alabanza, ¿no? Y con cánticos? A todo esto que es triunfo, ¿no? Pero aquí se extrapola en términos de profecía mesiánica. Tañan la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. Sabemos que Jesucristo es Rey y Señor, el verdadero Rey, ¿no? Sí, el Hijo de David. Bueno, vamos a la segunda lectura. Tenemos de la carta a los Hebreos, el capítulo primero, versículos del 1 al 6. Nos dice el autor de la carta a los Hebreos: en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Muy bien. Sí, sabemos que en el Antiguo Testamento eran los profetas los que llevaban el mensaje de Dios, ¿no? De cómo
debía comportarse el pueblo, mantener su alianza, serle fiel. Pero sabemos el resultado, ¿no? Infidelidad, eh, el no cumplimiento de la ley, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Y entonces ahora nos dice que en esta etapa ya nos ha hablado por el Hijo de Dios, ¿no? Y al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. En realidad, este es más referido a ha realizado todas las cosas. O sea, es el tiempo y el espacio. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Se refiere a Jesucristo, ¿no? Al Hijo, a Él. Entonces, ha hablado por medio del Hijo y lo ha nombrado heredero de todo. Y por medio de quien ha realizado todo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Bueno, en esta frase hay una cantidad de significados, ¿no? Bueno, reflejo de su gloria, impronta de su ser. Está hablando de la omnipotencia de Jesucristo como la del Padre, ¿no? Y y el ser, ¿no? La sustancia, la naturaleza divina, ¿no? Que es precisamente Jesucristo, que es el mismo Dios, ¿no? Encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y continúa, Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Nuevamente, Él, ¿no? El Hijo, Jesucristo. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Entonces, otra característica de la divinidad, Dios. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, que obviamente se refiere a todo su sacrificio, pasión, muerte, resurrección y ascensión. Está sentado a la derecha de la majestad, o sea, de Dios en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Bueno, para los judíos, el pueblo semita, el nombre era sinónimo del ser, ¿no? En realidad. Por eso los nombres judíos tienen un significado particular. Tenemos aquí el de Jesús, ¿no? Jesús es Yahweh, Yahweh Shua, Dios salva. Ese nombre es el ser de Jesucristo, su misión. Es Dios quien salva, es Él. Es importantísimo que conocer que el nombre le daba el significado del ser. Pero los judíos sabían que el nombre era precisamente el ser de la persona. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy? Esta es una cita al Salmo 2, ¿sí? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. El hoy eterno, no el hoy deíctico, ¿no? Dependiendo de la enunciación, sino el hoy eterno. Y en otro lugar, yo seré para el Padre un Padre y Él será para mí un Hijo, ¿no? También, y también se cita el segundo libro de Samuel.
Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. O sea, ¿a quién? Al Hijo. Adórenlo todos los ángeles de Dios, que es solamente a Dios a quien se adora, ¿no? Y los ángeles lo hacen. También es una cita del Salmo 97. Entonces, todo esto estamos viendo la fiesta, en la solemnidad de la Navidad, que nace Dios, ¿no? Nace Dios. Dios se ha hecho hombre, ha asumido la naturaleza humana precisamente para que la naturaleza humana se divinice, nos hagamos Dios, que ese es el propósito, ¿no? El hombre, el Dios mismo que se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Bueno, eh, vamos ya al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. También es bastante conocido, ¿no? Este Evangelio, especialmente en la primera parte. Nos dice entonces San Juan, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Bueno, ¿cuántas veces no habremos leído esta, esta oración, ¿no? O sea, estas tres proposiciones. En el principio existía el verbo estaba junto a Dios o con Dios, ¿no? El verbo era Dios. Bueno, aquí tenemos obviamente un buen ejemplo de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, que es el misterio más grande del cristianismo, ¿no? Entre otros. Entonces, en el principio, podríamos decir, ya existía el verbo. O sea, el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, existía, era, por eso existía, era el verbo. Y el verbo estaba junto a Dios. No estaba solo, estaba junto a Dios. Entonces ya aquí ya vemos que hay dos personas, ¿no? Dos personas. El verbo y estaba junto a Dios, que podríamos referirnos al Padre, como al Padre. Entonces está el Hijo del Padre y el verbo era Dios. Bueno, ¿dónde quedaría el Espíritu Santo, no? Interesantemente, podríamos pensar en este ejemplo lingüístico, ¿no? Nos da la idea. Eh, Verbo es el, la palabra, ¿no? Que es la acción. Nosotros teníamos en la escuela la definición del verbo. Verbo, como parte del habla, es el que indica pasión, acción y movimiento. Es un verbo. Pero aquí el verbo, ¿no? Que es la segunda persona de la Trinidad, que está junto al Padre, es quien hace todo, como lo vimos en, en la anterior lectura, ¿no? De Hebreos. ¿Y cómo lo hace? ¿Mm? Porque el verbo como palabra tiene un significado y es en realidad el que hace las cosas, ¿no? Hace lo que significa. Una palabra, especialmente un verbo, ¿sí? Realiza lo que significa. Eso es lo importante. Ese significado, ¿no? Que inclusive nosotros podemos decir, una palabra puede matar o puede dar vida, ¿no? Depende cómo se la diga. Ese es el Espíritu Santo, ¿no? Quien hace, quien realiza ese significado. Entonces, el verbo, la palabra de Dios o el verbo de Dios, ¿no? Todo lo hizo a través de la palabra. ¿Quién? Dios. Podríamos decir el Padre.
a través del verbo. Y ese verbo desarrolla lo que significa, que es el Espíritu Santo. Bueno, hasta ahí podríamos tener ya una idea adicional a lo que es la Santísima Trinidad que está aquí, ¿no? Y sin siquiera mencionarla, ¿no? No se menciona aquí el Espíritu Santo, pero sabemos que está implícito, ¿no? Como decimos en el verbo. O sea, esa interacción de dos personas, que en realidad lingüísticamente son tres, ¿no? Primera, segunda y tercera persona. En todo lenguaje solamente hay tres personas. La primera persona, yo. La segunda persona, tú. Y la tercera persona, que es él. Puede ser singular o plural. Bueno, continuemos. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, ¿no? Les decía, por medio de la palabra. Y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Bueno, sabemos que eh, cuando dice en él estaba la vida, es precisamente la vida real, ¿no? La vida verdadera, la vida espiritual, la vida inmortal. Tenemos la vida pasajera, la vida material, ¿no? Que es parte de la creación. Pero en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla. Aquí habla del pecado, ¿no? Brilla, descubre al pecado. Y la tiniebla no lo recibió, no puede recibirla, ¿no? Bueno. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, Juan el Bautista. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Como dice anteriormente, la luz es el verbo, en quien estaba la vida. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, por medio del verbo, de la palabra, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Aquí es una referencia directa a los judíos, ¿no? A los suyos. Vino el Dios de los judíos, encarnado, hecho hombre, y vino a su casa y no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Bueno, entonces, pero sí hubo gente que lo recibió, ¿no? Dentro del judaísmo, algunos, la mayoría no, lo rechazaron, especialmente las autoridades eh, judías, ¿no? Las autoridades religiosas especialmente. Sí, por eso lo querían matar. De hecho, al final lo hicieron. Pero algunos lo recibieron, creyeron, ¿no? Porque era el Mesías a quien esperaba el judaísmo, ¿no? Y a quienes lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, ¿no? Es una libertad de, del poder que da al hombre para hacerse hijo de Dios a través del bautismo, ¿no? De los sacramentos, especialmente del sacramento de la entrada a la iglesia, a ser parte del cuerpo místico de Cristo, uno de sus miembros. A los que creen en su nombre, ya dijimos, su nombre es su ser, la persona, ¿no? El nombre es la persona. Entonces, a los que se entregan, ese creer aquí no es creer que sí, que existe, ¿no?
es entregarse a Él, es escuchar su palabra, el Evangelio, su enseñanza, y ponerla por obra. Eso es creer, creer en la persona de Jesucristo, en lo que hace, en lo que dice y lo que hace. Estos no han nacido de sangre, ni deseo de carne, ni deseo de varón, sino que han nacido de Dios. También, ¿no? Directamente una referencia al bautismo, ¿no? Les dio poder de ser hijos de Dios. Claro, Él dejó el sacramento del bautismo a través del cual la persona decide tener ese poder de ser hijo de Dios, ¿no? Creyendo en la persona de Jesucristo. Entonces, no son nacidos de sangre, biológicamente, ni deseo de carne, ni deseo de varón, o sea, en la unión entre un hombre y una mujer. Es diferente, ¿no? Es un nacimiento desde Dios, espiritual, ya no es carnal. Esto es lo grande, ¿no? Que viene Jesucristo a darnos ese poder de ser hijos de Dios, verdaderamente, espiritualmente. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. También una referencia muy directa a la anunciación, ¿no? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, sucedió, hecho histórico. ¿Cuándo? Aquí no lo dice Juan, ¿no? En su Evangelio, pero lo dice Lucas en la Anunciación, cuando narra la Anunciación, ¿no? Y cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, con una sola palabra, la Virgen María lo dijo y sucedió. Y como decía, esa palabra que dijo, con esa palabra se realizó lo que significaba. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En ese primer instante ya estaba Dios. Al decir ella, hágase, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, Dios, hecho carne, y habitó entre nosotros, ¿sí? El primer habitáculo, santuario de Dios, donde habitó, fue en el vientre de la Santísima Virgen María. ¿Mm? Y hemos contemplado, aquí falta un pedazo, así, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hemos, ¿no? Dice, habitó entre nosotros, plural, se incluye, porque es un testigo quien habla. El autor, Juan, fue el apóstol amado, ¿no? Del Señor. Y él estuvo con él durante toda su vida pública. Hemos contemplado su gloria. Y Juan lo contempló en la transfiguración, ¿no? Cuando él mostró su divinidad. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que trae, no? En últimas, como esencia, ¿no? Él trae la gracia y la verdad, o la fidelidad. Bueno, Juan da testimonio de él y grita diciendo, Juan el Bautista, este es de quien dije, el que viene detrás de mí no se ha puesto, perdón, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Sabemos que Juan el Bautista nació primero, o sea que podríamos decir, mm, eh, biológicamente es antes, ¿no? Sí. Pero dice, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Claro, Dios mismo, ¿no? Antes que Juan. Pues de su plenitud
todos hemos recibido gracia tras gracia. Lleno de gracia, ¿no? Lleno de gracia porque por su propio ser está lleno de gracia. Recuerden la Santísima Virgen llena de gracia por el poder de Dios, ¿no? Porque ella tuvo ese eh, singular privilegio de ser llena de gracia, ¿no? De nacer sin pecado, la Inmaculada Concepción, de quien iba a nacer Jesucristo, Santo, Dios mismo. Entonces, de la plenitud del lleno de gracia, ¿no? Entonces tenemos gracia tras gracia. Todos hemos recibido gracia tras gracia con su venida. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer, que es precisamente quien revela el amor del Padre. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.